Buenas noches con todos y bienvenidos a Continental Florida University. Les saluda Raquel Corvalán. Esta tarde yo les voy a estar acompañando en este congreso. En principio, agradecerles por estar brindándose esta oportunidad de poder tener estas charlas en realidad sobre Data Science. Justamente como vieron en el último video, nosotros como universidad estadounidense siempre estamos tratando de brindar oportunidades de que ustedes puedan actualizarse con temas en actualidad, en innovación y sobre todo con nuestros ponentes internacionales. Antes de darle paso a nuestro primer ponente, que va a ser Víctor Herrera, quien nos va a hablar sobre visualización de datos contando historias con números, quiero que por favor me ayuden en el chat, que he visto que ya también están bastante activos, que me digan desde qué países nos están viendo, como para poder saber desde dónde nos están escuchando. Sabrán que como universidad estadounidense nuestra sede se encuentra en Miami, Florida, pero nos encontramos definitivamente en todas partes de Latinoamérica, que es Perú, veo Perú, Ecuador, estamos también en Colombia, estamos también en USA. Perfecto, veo que están de todos lados de Latinoamérica, y eso me parece súper genial que se den esa oportunidad de poder escuchar estas ponencias súper importantes sobre el tema de base de datos. Veo bastante de Ecuador y Colombia, eso es súper bueno. Tenemos muchos estudiantes tanto en pregrado, posgrado y diplomados que actualmente se encuentran, son colombianos, ecuatorianos y de Perú también. Así que muy bien, muchas gracias por la interacción. Entonces, sin dar mayor espacio, les voy a dar un preámbulo sobre Víctor Herrera. Víctor Herrera en realidad también es uno de los docentes de la universidad, dicta una de las clases en la maestría de Data Science. Víctor es ingeniero de sistemas por la Universidad de Lima, Perú. También tiene un máster en ciencias de la computación y realizó estudios doctorales en Florida Atlantic University. Víctor cuenta con más de 20 años de experiencia en desarrollo de soluciones tecnológicas de información y análisis de datos, y actualmente ejerce como consultor en la implementación de soluciones en ENS Power Platform y en visualización de datos en ENS Power BI. Así que tiene mucha experiencia relacionada a lo que es base de datos, las innovaciones actuales. Así que le voy a dar ahorita el pase a Víctor para que pueda comenzar su ponencia. También les quiero comunicar que cualquier duda que puedan tener durante la ponencia pueden escribirlas mientras en el chat. Al cierre de la ponencia va a haber un espacio para poder resolver dudas y poder conversar también con ustedes. Sí. Víctor, muy buenas noches. Te cedo el espacio para que puedas empezar con tu ponencia. Buenas noches con todos. Ya me presentaron, entonces voy a ir directamente a el tema de hoy, que es contar historias con números, con datos. Ya sabemos que los datos no solamente pueden ser números, pueden ser ahora de todo tipo de datos. Vivimos en un mundo digital que estamos produciendo datos 24 horas al día, todos los días, y se ha convertido en parte de nuestra vida, ¿no? La revolución de los datos ha cambiado nuestra vida y por lo tanto también hay que aprovechar estas oportunidades. Una de esas oportunidades es la de contar historias con estos datos, con estos números. Entonces, en primer lugar tenemos que saber qué cosa es lo que se llama el data storytelling, ¿no? El data storytelling es una herramienta, en realidad, es un conjunto de habilidades, ¿no?, que se combinan para poder tomar decisiones basadas en datos. El data storytelling combina el poder de los datos con la narrativa para poder comunicar información de manera efectiva. Entonces podríamos decir que el data storytelling es la fusión del análisis de datos, la narración y la visualización de los datos para poder transmitir mensajes claros y accionables. El objetivo principal de Data Storytelling es convertir datos complejos en historias comprensibles que impulsen decisiones y generen impacto. Ahora, no todo es data storytelling, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Hay una diferencia entre lo que es visualización de datos y data storytelling, ¿no? Entonces, visualización de datos significa representar gráficamente datos para poder facilitar su interpretación. ¿Recuerdan
esta frase que dice una imagen vale más que 1000 palabras, pues eso es cierto, eso también funciona para los datos, ¿no? Una imagen bien escogida para mostrar datos, eso se llama visualización de datos, va a facilitar muchísimo la interpretación. Sin embargo, solamente con hacer una visualización de datos no significa que estamos haciendo data storytelling. Data storytelling también incorpora una narrativa, es decir, se está contando algo. Los datos tienen que estar contextualizados dentro de una historia, en las cuales se tienen que destacar los insights y se tiene que guiar a la audiencia hacia la comprensión profunda justamente de estas visualizaciones de datos. Por supuesto, las empresas, las organizaciones y las empresas en general, no vamos a hablar así de negocios, ¿no? Han aprovechado todo este boom de los datos y también están aprovechando el hecho de que existe esta herramienta que se llama Data Storytelling. Es muy importante para la toma de decisiones. Entonces, estamos en un mundo que está impulsado por los datos, eso ya es innegable. Entonces ahora, contar historias basadas en información confiable va a hacer la diferencia. Y para eso se necesita, en primer lugar, claridad. Claridad en el sentido de que se tiene que simplificar la información que es compleja, ¿no? Entonces, para eso justamente sirve la visualización, haciéndola accesible para todos los niveles de la organización. En segundo lugar, se tiene que involucrar a la audiencia. Para eso se usa la narrativa. Una narrativa bien construida va a captar la atención y la va a mantener en la audiencia. Y finalmente, esto se tiene que convertir en una acción, es decir, tiene que facilitar la toma de decisiones. Las historias convincentes, basadas en datos confiables, van a motivar la acción y van a respaldar decisiones estratégicas. Aquí, por ejemplo, pueden ver en el lado derecho un flujo de cómo los datos se convierten finalmente en una decisión. ¿A través de qué? A través del storytelling. Entonces, ¿cómo es que los datos pueden contar una historia? Los datos en sí y la cantidad de datos y los tipos de datos son demasiados, nos podemos sentir abrumados. Entonces, se tienen que estructurar de alguna manera para que puedan ser, en primer lugar, entendibles y contar una historia, que es el objetivo de esta técnica, ¿no? Entonces hay que estructurarlos en una narrativa significativa. Entonces, después de todo el análisis de datos, que eso generalmente es tarea de personas que se dedican a la ciencia de datos de alguna manera o de un analista de datos, ¿no? Se obtiene información, ¿no? Esa información, a su vez, todavía siguen siendo datos. Entonces, esos datos, para llegar a hacer una historia a través de lo que se llama el data storytelling, tienen que pasar por un proceso. El proceso es, como ya dijimos, se tienen que utilizar visualizaciones, pero además de esas visualizaciones, se tiene que contextualizar, es decir, ¿cuál es el objetivo de el análisis de todos estos datos? ¿Qué queremos hacer con estos datos, ¿no? Eso es lo que significa situar el resultado del análisis de datos en un contexto. Y además de eso, estamos trabajando con organizaciones que de alguna u otra manera van a trabajar con personas, ¿no? Si bien las personas van a ser participantes de los datos o van a ser receptores de los datos o van a ser influenciados por los resultados de los datos que se obtienen. Entonces, tiene que haber un componente muy importante que se llama humanización. Es decir, hay que asociar los datos con experiencias humanas para generar empatía. Por ejemplo, aquí a la derecha tenemos una infografía, ¿no? En la cual
uno sin necesidad de leer nada puede entender que se están lavando las manos. Es más, está en inglés y uno no necesitaría realmente saber inglés para ver que se trata de algo que involucra el lavado de manos, ¿no? Y después por los números y simplemente por los iconos que están allí y la relación entre lo que está lleno y está vacío, uno puede saber que estamos hablando de algunos indicadores, ¿no? Y esos indicadores van a mostrar la situación de el lavado de manos. Ya si uno ya se pone a leer directamente, ya se cuenta la historia, ¿no? Que hay un déficit en cuanto a la higiene o la costumbre de lavarse las manos, y eso involucra ciertos riesgos, ¿no? Entonces, desde que se empieza aquí hasta abajo, ¿no? Siempre generalmente leemos, por lo menos en el lado de Occidente, ¿no? De izquierda a derecha y de arriba para abajo, se está contando una historia y finalmente dicen: promuevan hábitos saludables, lávense las manos, hashtag handwashing, etcétera, ¿no? Entonces, así es como funciona, cómo se puede contar una historia con datos, ¿no? Entonces, estos datos también funcionan internamente en la comunicación empresarial. En una empresa se toman decisiones a diario y hay diferentes maneras de comunicar los datos. Entonces, estos datos tienen que generar una alineación interna, es decir, tiene que facilitar que todos los miembros de la organización puedan entender y se alineen con estos objetivos estratégicos. Tiene que funcionar de manera efectiva, es decir, tienen que transformar datos complejos en mensajes claros y accionables. Si esto funciona, esta data storytelling se va a convertir en una ventaja competitiva. ¿Por qué? Porque las empresas que se comunican eficazmente internamente, y más aún si comunican sus insights, es decir, los resultados de los análisis de sus datos, pueden reaccionar más rápido y adaptarse mejor al mercado. Entonces, para ponernos un poco en contexto, porque siempre van a haber data storytelling, ¿no? Y necesitan saber que hay tres componentes fundamentales para eso, ¿no? Los datos, la narrativa y la visualización. La intersección de estos tres es lo que se llama el data storytelling. Los datos vienen a ser la materia prima que va a proporcionar la evidencia. La narrativa es el hilo conductor que da sentido al contexto de los datos, y la visualización es la representación gráfica que facilita la interpretación de los datos o información, porque los datos después de ser procesados se convierten en información. Entonces, por lo tanto, siempre tiene que empezar por lo más básico. Los datos tienen que ser de calidad, por lo tanto, es muy importante fijarse que las fuentes sean confiables y sean actualizadas en el momento de la recolección de los datos. Luego de eso tienen que pasar por un proceso de limpieza. Los datos siempre tienen ruido, hay que quitar el ruido, hay que quitar las inconsistencias. A veces es necesario integrar muchos datos de diferentes fuentes, hay que de alguna manera unificarlos. Y luego que se tiene todo eso, se tiene que contextualizar, es decir, asegurarse de que estos datos sean pertinentes al mensaje que se desea transmitir. Es decir, que estos datos realmente sean relevantes, nos van a ayudar a construir el mensaje que nosotros queremos transmitir. La construcción de una narrativa efectiva básicamente necesita que exista un hilo conductor, ¿no? Y generalmente el hilo conductor más simple funciona con una introducción, un desarrollo del tema y una conclusión, de manera que la audiencia esté guiada y pueda viajar, ¿no? Se pueda dejar llevar justamente por esta narrativa. Tiene que haber un contexto.
Es decir, se tienen que proporcionar ciertos antecedentes que expliquen el porqué detrás de estos datos. Y como lo vimos en algunas diapositivas anteriores, es muy útil utilizar personajes, es decir, humanizar. Mientras más humanizado sea, es más fácil la empatía, ¿no? Es más fácil conectarse con esa historia. Existen técnicas, por supuesto, de narrativa que se aplican al data storytelling, ¿no? Algunas de las más efectivas, por ejemplo, son cuando se cuenta una historia de suspenso, es decir, se revela información clave de manera progresiva para poder mantener el interés. O, por ejemplo, también puede ser una técnica narrativa la de conflicto y resolución. Es decir, primero se presentan los desafíos y luego se explica cómo se superaron, ilustrando el valor de los datos en la toma de esas decisiones. También se pueden utilizar otras herramientas como analogías y metáforas para poder comparar, ¿no? O contrastar ideas y facilitar la comprensión de estos conceptos complejos. Por ejemplo, aquí a la derecha tenemos una historia. Ahora, les digo, no todas las historias contadas con datos necesariamente van a ser estáticas, ¿no? En este caso estamos usando infografía, que es muy útil. También se puede hacer a través de algunos gráficos que pueden ser interactivos, ¿no? Ahí más adelante voy a hablar de algunas herramientas, si es que el tiempo nos da. En todo caso, aquí podemos ver que estamos hablando de la basura que generamos en el planeta, ¿no? Y claramente se ve, ¿no?, que hay un conflicto. Aquí estamos tirando la basura, ¿no? Y inmediatamente podemos ver que hay un 30% de esa basura que no está manejando adecuadamente. Y luego ya vemos aquí la explicación, ¿no? Son 5 los países que generan el 50% de esa basura que no está bien manejada, y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, partimos de una situación conflictiva y después desarrollamos el tema. Es así como funcionan las técnicas narrativas aplicadas a un data storytelling. Es muy importante, muchísimo, utilizar bien la visualización de los datos, ¿okay? Los datos generalmente van a ser números o van a ser algunas categorías, ¿no? Como bueno, mediano, pobre, o números, porcentajes, y generalmente hay algunos gráficos o visualizaciones que se acomodan mejor para poder describir un dato, ¿no? Entonces, en primer lugar, tienen que cumplir un requisito. Tienen que tener claridad. Es decir, en primer lugar, se tiene que quitar todo lo que distraiga. Mientras menos, va a ser mejor. Menos distracciones, el mensaje va a ser más claro porque va a resaltar. Y, por supuesto, tiene que tener un diseño atractivo. Tienen que utilizar colores que contrasten, algo que sea llamativo a la vista. Por supuesto, como les decía, hay algunos, en este caso no estamos utilizando porque son simplemente infografías, hay algunas herramientas que nos permiten presentar datos de manera interactiva, como por ejemplo Power BI, ¿no? En Power BI se pueden presentar reportes, ¿no?, con códigos, con algunos datos puestos allí en forma de columnas o en forma de tortas, ¿no? Y uno haciendo clic en ciertas partes puede utilizar filtros, es decir, los reportes reaccionan. A eso se llama con interactividad. Es muy importante, por supuesto, contextualizar, es decir, explicar visualmente el significado detrás de esos datos. Por lo tanto, si nos fijamos aquí en esta infografía, además de los gráficos, tienen ciertos textos
Y por supuesto, hay un factor muy importante que se llama consistencia. Es decir, traten de que todo lo que ponen a la vista esté unificado. Sí, por supuesto, van a haber cosas que resalten mucho más, pero en general todo tiene que ser armónico. Solamente resalten lo que es más importante. A eso se refieren con consistencia. Los datos tienen que ser coherentes, obviamente, tiene que haber un flujo lógico para poder contar la historia y tiene que haber un reforzamiento mutuo, es decir, la narrativa va a explicar los datos y viceversa. Entonces, también tenemos que ver la integración entre los datos y la visualización, ¿no? Como les decía, hay que usar estratégicamente el diseño. Generalmente se tiene un espacio disponible que es limitado, entonces se tiene que aprovechar eficientemente ese espacio, ¿no? Si es posible, agregarle interactividad, si no, simplemente basarse en lo más importante, claridad y simplicidad. Estamos hablando de visualización de datos, estamos hablando de contar historias y, por supuesto, cómo relacionamos eso con data science. Existe una relación muy fuerte entre data science y data storytelling. Como dije al inicio, en data science, las personas que se dedican a data science van a permitir la transformación de los grandes volúmenes de datos en información útil, ¿no? Utilizando todas las herramientas que hay para eso. Pero a veces eso no es suficiente. Esa información que se ha encontrado se tiene que transmitir y se tiene que transmitir de una manera que cause el mayor impacto. Es allí donde entra el valor del data storytelling, porque justamente el data storytelling es el que da sentido a esos hallazgos mediante narrativas estructuradas, visualizaciones efectivas, facilitando su comprensión y aumentando el impacto. Entonces, como les decía, estos tres elementos son los que siempre van a encontrar en cualquier documentación que hable acerca de data storytelling: los datos, la narrativa y la visualización. Existen sinergias y diferencias entre la data science y el data storytelling. Más fácil de comprender es viendo a qué tipos de preguntas responden, ¿no? ¿Son complementarias? Sí, pero por ejemplo, en el data science se responde a preguntas: ¿qué está ocurriendo en los datos? ¿Cuáles son los patrones que se pueden encontrar? ¿Cuáles son las correlaciones entre esos datos? ¿Podemos predecir lo que sucederá? En cambio, en el data storytelling se responde a preguntas como: ¿qué significa esta información? ¿Por qué debería importar esto a la audiencia? ¿Cómo podemos traducir estos datos en accionables? Entonces, allí podemos ver esta relación entre el data science y el data storytelling. La data, después de ser analizada, se convierte en información, en insight. Y esos insights tienen que ser transmitidos. Entonces, sin una buena comunicación, estos insights que han sido generados por el data science pueden ser malinterpretados y entonces todo ese trabajo anterior se cae. Esa es la gran importancia que tiene el data storytelling ahora. Como les decía, hay muchas herramientas para eso. Yo particularmente uso Power BI porque desde hace mucho tiempo estoy utilizando herramientas de Microsoft, ¿no? Pero por supuesto hay otros, hay Google Data Studio, Fluris, inclusive para la gente que se dedica a Machine Learning hay un ambiente en los cuales uno puede implementar lo que se llaman Jupyter Notebooks, ¿no? Que puede mezclar código y en ese código también se puede agregar texto y también se pueden agregar gráficos. Entonces es una herramienta muy importante con la cual también se puede contar una historia. Para terminar, puedo decir que para los científicos de datos,
¿no? Es muy importante desarrollar habilidades en data storytelling, porque eso les va a abrir un panorama más interesante profesionalmente, ¿no? Entonces, la capacidad de poder comunicar justamente esa información que han descubierto al analizar los datos, les va a abrir muchas puertas. Entonces, tienen que tomar en cuenta que la comunicación genera impacto. Entonces, no solamente se trata de encontrar la información en los datos, se trata de comunicar esa información para alcanzar un impacto. Eso va a facilitar la toma de decisiones y por lo tanto va a construir una confianza. ¿Por qué? Porque un data storytelling bien fundamentado en datos verificables va a ayudar a generar una credibilidad y respaldo a las conclusiones obtenidas en todo ese análisis de datos. Entonces, para cerrar, podría decir que la combinación de la ciencia de datos y la narrativa es clave totalmente para transformar esos datos, que son la materia prima, en decisiones accionables. Sé que es un poco rápido, pero me gustaría responder algunas preguntas si es que ha quedado algo en duda o si tienen algún comentario. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Víctor. Sí, justamente tenemos espacio para que en la sala puedan responder, dejar sus dudas. Podemos, justamente, ha sido súper porque la idea es que podamos tener las ponencias. Ha estado súper excelente su ponencia, doctor Víctor. Definitivamente ha brindado bastante información relacionada a data. Justamente hay un comentario de Daniel Moncada que en una parte que usted mencionó, ¿no? Deben estar alineados los OKRs para construir análisis enfocados al data drive. Así que hay bastante conocimiento, entiendo también de los asistentes sobre el tema. Tenemos espacio como para 2 o 3 preguntas, así que les pedimos que cualquier duda que puedan tener, puedan dejarlas en el chat ahorita mismo para que el doctor Víctor pueda responder las dudas que puedan tener. Por ejemplo, Esteban está consultando. En conclusión, ¿el data storytelling está relacionado estrechamente con una propia gestión de reportes? Sí, pero va más allá. Los reportes generalmente se hacen para poder entender una situación, ¿no? Porque unos reportes generalmente responden a detalles, ¿no? Se quiere saber cuáles son los detalles de una situación. En cambio, en el data storytelling, lo que se quiere es contar una historia, y recuerden que contar una historia busca a veces convencer, ¿no?, de algo. Entonces, la manera en que se hace, la manera en que se obtiene la información va a ser un poco distinta porque la finalidad es diferente, ¿no? Reportar los reportes, una buena gestión de reportes va a permitir a una organización hacer su trabajo, por ejemplo, ¿no? En cambio, una historia contada con datos, ¿sí?, por supuesto que va a permitir también hacer eso, pero su objetivo principal es tratar de mandar un mensaje para poder convencer de alguna manera. Entonces, yo creo que van a tener una intersección, sí, pero son cosas distintas. Las funciones, su función principal son cosas distintas. Y otra pregunta es, ¿cuál es la estructura del data storytelling? Siguiendo el flujo de la conversión de los datos en bruto, ¿no?, o los datos en crudo, como se le puede decir, hasta llegar a información, es igual que en cualquier flujo de data science. De allí en adelante es toda una parte de narración y por lo tanto tiene que ser tratado como una estructura narrativa, como les expliqué. Generalmente tiene que tener una introducción, un desarrollo y una conclusión. ¿Qué cosa se utiliza como introducción? ¿Qué se desarrolla?
y cuáles son las conclusiones depende del objetivo que se quiera lograr con esa comunicación. Por ejemplo, como les explicaba durante la presentación en esa infografía de esta promoción para lavarse las manos, ¿no? Estaba muy claro, se estaba presentando el problema que dicen que la mayoría de la gente no se lava las manos en tal o cual situación, ¿no? Y después se desarrollaba que las enfermedades se transmiten cuando no se lavan las manos, que hay ciertos objetos que tienen muchas bacterias y por lo tanto si la gente los coge y no se lava las manos, pues se va a contagiar. Y finalmente, en la parte de abajo, la conclusión era: desarrollen hábitos de higiene, lávense las manos. Entonces, generalmente funciona así, como si fuera cualquier otro cuento. La única diferencia es que para contar este cuento se utilizan los resultados del análisis de datos y apoyados con visualizaciones. Queremos haber despejado tu duda. César, consulta, ¿se podría considerar a la carrera de Data Science como complemento a otra carrera como marketing o economía? Por supuesto que sí. Claro que sí. Ahora, saliendo un poco de Data Storytelling, estamos en un mundo digitalizado y todo, absolutamente todo, se convierte a datos. Cualquier organización que pueda sacarle provecho a los datos va a tener ventajas competitivas. Entonces, si uno tiene como base de formación Data Science, puede aplicar ese conocimiento a cualquier sector. ¿Por qué? Porque todos los sectores trabajan con datos. Perfecto. En verdad hay varias preguntas, se nota el interés de los asistentes. Voy a leer una o dos porque tenemos que seguir con el cronograma, pero a ver, una de ellas Alfonso pregunta, ¿qué nos recomienda aprender y cuáles proyectos deberíamos incluir en un portafolio para hacer el cambio de carrera al rol de analista de datos? Es un rol de ingeniero, desarrollador de software con experiencia en desarrollo web y visualización de datos, como que bien específica su pregunta. Algo básico para poder trabajar en datos es, si ya tienen una base en programación, pues muy bien, eso los va a ayudar muchísimo. Sin embargo, los datos también, sobre todo ahora, ¿no?, tienen una estructura y hay otros que no tienen estructura. O sea, su estructura es no estructura, mejor dicho, ¿no? Son datos no estructurados. Se tiene que tener un conocimiento de qué tipos de datos existen, ¿no?, y cómo se puede trabajar con ellos. Luego de eso, siempre es bueno tener conocimientos de lo que se llama SQL, más allá de si uno va a ser desarrollador o va a trabajar con consultas como SQL. SQL le va a dar a las personas la comprensión de cómo los datos se pueden transformar en información. Es así como se trabaja, ¿no? Datos crudos se transforman y se convierten en información. SQL es una de las herramientas que funcionan encima de los gestores de base de datos para hacer esa operación. Empezando por allí, ya después todo lo demás depende en dónde se quieran especializar, ¿no?, o en qué se quieran especializar. Perfecto. Hay otras preguntas ya sobre si en la maestría se enseña Python o R. Les puedo comentar igual que al cierre de las ponencias va a haber una información a detalle sobre la maestría para que puedan también tener esa información de lo que van a aprender en el transcurso de la misma y puedan también saber la malla curricular. Igual también van a tener como un espacio para poder resolver algunas dudas adicionales.
De mi parte, doctor Víctor Herrera, le agradezco por la presentación, por la ponencia. Como usted puede ver, hay mucho interés de parte de los asistentes y en realidad lo que han visto es un granito de lo que el doctor enseña en la maestría. Él tiene también, es parte de la maestría Data Science, entonces es un poquito lo que ustedes van a poder ver en el transcurso de la maestría en el desarrollo de la misma. Así que le agradezco nuevamente por la ponencia. Y las dudas ya capaz al cierre de la misma se van a poder resolver más adelante. Muchísimas gracias a todos. Buenas noches. Gracias, doctor Víctor. Ahora le voy a dar pase a José Machicao. José Machicao es nuestro siguiente ponente. Como les mencionaba, nuestros ponentes son ponentes internacionales. También son docentes en la universidad, para que tengan un preámbulo del doctor José. El doctor José Machicao es ingeniero en inteligencia artificial. Es gerente general y consultor durante muchos años. Es máster también en gestión de energía en la Universidad de Gales de Reino Unido y tiene una especialización en inteligencia artificial en la Universidad de Stanford. Como pueden ver, es un experto netamente en inteligencia artificial y más, que tiene que ver todo relacionado a ciencia de datos. Su ponencia del día de hoy va a ser gestión del conocimiento como un superpoder para la ciencia de datos. Así que sin más preámbulos, le voy a dar pase al doctor José Machicao. Muy buenas noches, para que pueda empezar con su ponencia. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Bueno, vamos al tema sin más preámbulo. Lo que yo les traigo ahora es una reflexión acerca de qué hay fuera de la ciencia de datos que acompaña a la ciencia de datos. Y yo quiero proponerles el conocimiento como catalizador de la ciencia de datos, que es un concepto que les voy a explicar ahora. Entonces, bueno, todos creo que hemos estado siguiendo la ciencia de datos y cómo ha transformado el mundo. Realmente se ha logrado a partir de los años 75, 80, digamos, contar con una enorme capacidad computacional y una gran capacidad de almacenamiento de datos. Algunos de ustedes preguntaban en la sección anterior qué es Big Data, ¿no? Big Data es básicamente un gran volumen de datos, como alguien respondió, y eso se logró gracias al avance tecnológico, y eso sorprendió a muchas personas, a muchos profesionales que tuvieron que cambiar su forma de pensar, porque hasta ese momento la mayoría de profesionales había estado trabajando sin datos, y entonces ustedes de repente se preguntan, que son más jóvenes y no han vivido esa transición, se preguntarán entonces cómo se tomaba decisiones. Se hacía por intuiciones, por aprendizaje, y entonces los profesionales teníamos que ser suficientemente enciclopédicos como para poder dar respuestas a lo que nos preguntaban y a los retos que surgían, ¿no? En cambio, de pronto sale la ciencia de datos como un salvavidas que permite integrar ese conocimiento y empieza a delegarse un poco a la computadora bastantes tomas de decisiones. Es decir, por ejemplo, dime cuánto hay de stocks en mi empresa, ¿no? Si el transporte que he contratado va a alcanzar para poder seguir ganando una utilidad, etcétera, ¿no? Entonces, la ciencia de datos surgió como un enorme milagro que pudo acompañar a un crecimiento de la complejidad en las actividades humanas que era más o menos intenso, ¿no? Entonces se hizo, digamos, en los años 90 y 2000 se logró disminuir el fraude bancario, se logró mayor velocidad en la telecomunicación multicanal, el descubrimiento de fármacos complejos, etc. Entonces ya prácticamente nos dio el mensaje de que no podíamos vivir sin datos, y es verdad, o sea, ya no podemos retroceder a un mundo que no use los datos. Por lo tanto, la ciencia de datos, como alguien de ustedes preguntaba, si puede ser acompañante de otras carreras, por supuesto, tiene que ser probablemente una carrera que acompañe a cualquier otra carrera. Ahora, vamos al otro lado. ¿Qué pasa cuando, digamos, alguien entiende que efectivamente los datos son muy importantes, pero también
yo podría obsesionarme porque digo, y ese es uno de los defectos que tuvo el Big Data y por eso está en decadencia como concepto, no como almacenamiento o capacidad de almacenamiento o capacidad de acceso a muchos datos, sino como concepto de solución. Digamos, no se trata de tener más y más datos todo el tiempo, ¿no es cierto? O sea, porque, digamos, voy a tener 2 pantallas, 4 pantallas, 10 pantallas. ¿Eso va a ser suficiente para poder tomar mejores decisiones? Me encierro en mi oficina y me dedico solo a los datos, ¿no? Entonces, esa es una pregunta que creo que todos los que hemos disfrutado del milagro del surgimiento de la ciencia de datos, nos hemos preguntado, bueno, entonces ahorita solo se trata de almacenar datos, ¿no? Y creo que no, o sea, creo que, digamos, no se puede usar la ciencia de datos para todo. Los datos no son la solución para todo, tampoco tienen la culpa de todos los errores que puedan ocurrir, y tenemos que buscar la forma de dialogar. En la gráfica trato de mostrar justamente que el martillo no se puede usar para instalar tornillos, ¿no? Hay una herramienta específica para eso. Entonces, no podemos mantener aislada la gestión de datos porque vamos a perder su propio valor, ¿no? Entonces, creo que hay que entender también que la ciencia de datos tiene que dialogar, sobre todo tiene que dialogar con la carrera de origen o con las carreras de los compañeros de equipo que tenemos en las organizaciones. Entonces, en realidad la ciencia de datos es una carrera, una disciplina puente, que funciona como un puente con muchas otras profesiones, y ahí es que se rescata su valor real, ¿no? Entonces, una de las formas, y el doctor Víctor ya empezaba a explicar esto, una de las formas más estructuradas que tenemos de conectar a los datos con otras disciplinas es a través de la pirámide DIKY-W, que, digamos, lo que grafica esta pirámide es que efectivamente el gran volumen de datos existe en toda la realidad. La realidad está plagada de datos, pero hay menos información. ¿Por qué? Porque la información necesita estructura. Entonces, sea cualquiera que sea el formato en que vienen los datos, pueden ser en videos, en textos, en imágenes, en sonidos, en aromas, en sensores de frecuencia, en sensores de rayos ultravioleta, cualquiera que sea el formato en que viene la data, no sirve solamente como data, sino que tiene que ser estructurada en información. Y la información tampoco sirve sola, ¿no? Sino que tiene que ser estructurada en conocimiento. Y si es que se puede, el conocimiento también tiene que ser estructurado en sabiduría. Entonces, solamente para poder ver un ejemplo muy rápido, digamos, si yo me tomo el pulso, ¿no? Entonces veo que el corazón está latiendo a mayor velocidad, ¿no? Eso es un dato. No es todavía información. Pero si yo sé que eso es una taquicardia, porque yo sé que puedo comparar el pulso normal al pulso actual, entonces yo ya tengo una información y digo, esto es una taquicardia. Pero además el conocimiento me dice no solamente que es un diagnóstico médico, sino que además eso está mal, ¿no? Eso ya es conocimiento. Y sabiduría es saber qué hacer con el conocimiento. Es decir, es mejor ir al médico, consulta, que te hagan un diagnóstico completo, saber qué hacer con el conocimiento, a eso se le puede llamar sabiduría. Son a veces ejemplos muy simples, pero que nos permiten integrar los datos a muchos otros niveles de consistencia, ¿no? Entonces, eso es importante también. Es decir, cuando ustedes entren a estudiar ciencia de datos, no solamente entran a obsesionarse con los datos, ¿no? Sino a estructurar los datos para que les sirva para vivir mejor, para hacer vivir mejor a otros, para facilitar descubrimientos, facilitar la ciencia, facilitar
el éxito del negocio, etcétera, ¿no? Entonces, existen los datos, son buenos, pero no sirven si se mantienen aislados. Ahora, con el estallido de la inteligencia artificial, también hubo un estallido de los algoritmos que podían empezar a entender. Y ustedes supongo que serán usuarios con diversos niveles de la inteligencia artificial generativa, que es una de las más populares hoy día, pero no es la única, ¿no? Hay diferentes tipos de inteligencia artificial y algunas de ellas que no necesariamente están en el rango de el GPT o el Gemini o el Meta, ¿no? Sino que están más bien, son otras técnicas como el reinforcement learning, como el cognitive computation, etcétera. O sea, hay muchos tipos de inteligencia artificial. Entonces ahorita hay una enorme proliferación de algoritmos que pueden desarrollar ciertas funciones cognitivas del ser humano, ¿no? Por ejemplo, pueden reflexionar, pueden articular, pueden estructurar conocimiento, pueden depurar conocimiento, pueden limpiar conocimiento, pueden detectar patrones mucho mejor que los seres humanos. Entonces, de alguna manera hay un poco de competencia entre quiénes van a ser los que van a poder pensar mejor o los que van a poder desarrollar funciones cognitivas de una mejor manera. Y precisamente hay esas dudas, ¿no? Por ejemplo, en la figura estoy mostrando a un androide que mira un cuadro y probablemente no lo entiende, pero también eso me hace preguntar si yo como ser humano debo o no entender el arte, ¿no? Y entonces ahí hay reflexiones que nosotros podemos tener respecto a que no necesitamos entender todo, sino que lo más importante es poder experimentarlo, ¿no? Y ahí es que hay una diferencia sustancial entre los algoritmos y los seres humanos. Pero funcionalmente los algoritmos están llegando a desempeñar muchas funciones cognitivas, pero les falta algunas características. Por ejemplo, no tienen la evolución biológica que nosotros hemos tenido. Por ejemplo, un niño simplemente imita a sus padres para poder aprender a hablar. En cambio, un algoritmo tiene que entrenar de un montón de data, de sonidos, para poder hablar. Puede hacerlo, sí, pero no de la misma manera como un ser humano, ¿no? Entonces, necesitamos criterios ordenadores que nos empiecen a ordenar justamente esas dudas que surgen en torno a la inteligencia artificial, ¿no? Porque los datos, la gran cantidad de datos que digamos, surge como solución, ha impactado de tal manera las actividades humanas que ahora esa disponibilidad de datos hace posible el tener algoritmos que puedan desempeñar funciones semicognitivas o a veces totalmente cognitivas. Entonces, ¿qué es lo que nos puede orientar para ordenar esa forma de adoptar los algoritmos, ¿no? Primero, conocer la ciencia cognitiva. Y eso es algo que en la maestría nosotros estamos impulsando fuertemente. Entrar a los temas, no todo es tecnología. Igual que yo les doy el mensaje de que no todo es datos, o sea, no hay que quedarse, tampoco hay que abandonar los datos, pero no hay que quedarse en el nivel de datos, ¿no? Y entonces hay que tratar de integrar, y entonces una de las formas de integrar es precisamente entender como lo entendió la ciencia cognitiva con el cerebro humano, ¿no? La ciencia cognitiva estudió la lingüística, la neurociencia, la filosofía, la psicología, antropología, la inteligencia artificial, que es parte de la ciencia cognitiva, y la educación, ¿no? Y entonces estos componentes forman parte de lo que nosotros reflexionamos en los cursos de inteligencia artificial, en los cursos de Natural Language Processing, en los cursos de taller. Nosotros reflexionamos precisamente entrando a los conceptos para poder hacer que los algoritmos sean mejores y que puedan desempeñar correctamente algunas de las funciones que ya están desempeñando fuertemente, ¿no? Ustedes se acuerdan del USB, que era como el primer algoritmo o la primera máquina que podía reemplazar la memoria, ¿no?
Bueno, ahí empezaron, pero hoy día ya tenemos memoria estructurada, memoria de trabajo, memoria de largo plazo, memoria de corto plazo. Tenemos ciertos algoritmos que pueden desempeñar razonamientos complejos, algunos que pueden tomar decisiones, obviamente con entrenamiento, pero pueden hacerlo. Algunos que, digamos, las últimas versiones del O3 y el O1 hacen reflexión en OpenAI. No, por ejemplo, ningún algoritmo ha demostrado que puede hacer meditación o autocrítica todavía, pero no está muy lejos de ponerse en experimentación, ¿no? Entonces creo que la ciencia cognitiva nos ayuda justamente a que cuando estamos en ese dilema de si vamos a dedicarnos solo a mirar y visualizar y hacer gráficos con los datos, entonces nosotros tenemos que integrar esa curiosidad sobre los datos, integrarla a la ciencia cognitiva para poder entender mejor el objetivo que tiene, el real objetivo que tiene trabajar con datos, ¿no? Entonces, bueno, esos algoritmos que digamos, tienen diferentes funciones cognitivas, digamos, tenemos que empezar a discriminar, ¿no es cierto? Nosotros, los seres humanos, tendríamos que tomar el liderazgo en tener las funciones cognitivas superiores y dejar que los algoritmos hagan las funciones cognitivas operacionales, ¿no? Y no al revés, es decir, nosotros tenemos que cultivar esas características. Por ejemplo, el doctor Víctor hace un rato hablaba de contar historias, de hacer storytelling. Eso es una característica muy humana, porque ningún algoritmo va a preferir contar historias porque todavía no manejan bien las características de emoción. En cambio, el ser humano sí debería cultivar el manejo de la emoción como un vehículo para comunicar, para poder comunicar mejor o más profundamente, ¿no? En cambio, un algoritmo va a hacer mucho mejor la identificación de colores raros en una ecografía de hígado, de pulmón, o un análisis de imágenes del cerebro. Va a poder hacerlo mucho mejor porque el ser humano no está capacitado para poder detectar detalles, detectar patrones en píxeles muy pequeños. Entonces, dejemos que los algoritmos hagan aquello que hacen mejor y no soltemos aquello que nosotros sí hacemos bien, ¿no es cierto? O sea, por ejemplo, Brynjolfsson, que es un experto en inteligencia artificial, justamente daba una entrevista el otro día diciendo que ¿por qué estamos buscando que los algoritmos sean los que dialoguen con nuestros hijos, los que cuiden a nuestros hijos, los que los eduquen, ¿no? Sí, esa es principalmente nuestra propia función. Y más bien deberíamos dejar que los algoritmos hagan el procesamiento de millones de datos, el procesamiento de billones de colores, etcétera, porque eso lo hacen bien, ¿no? Entonces creo que vamos a pasar una época en que vamos a tener que pensar fuertemente en qué es, digamos, y eso tenemos que hacerlo nosotros, es decir, qué es lo que queremos transferirles a los algoritmos y qué es lo que queremos hacer nosotros. Bueno, ahí eso plantea el reto que creo que ustedes, justamente si han llegado a interesarse tanto en este tema como para poder aproximarse a un espacio donde se reflexiona sobre estos temas, entonces probablemente sí se hayan preguntado qué clase de científico de datos quieren ser, ¿no? Entonces ahí, digamos, los tips más rápidos que yo podría darles, primero es que si se aproximan a hacer ciencia de datos, traten de ser científicos, o sea, no traten de volverse robots, de volverse algoritmos, o sea, no, ustedes no son los que tienen que hacer las cosas operativas, ustedes tienen que ser los que hacen las preguntas más profundas. Entonces, eso significa ser científico, ser curioso, ser profundo en las preguntas que uno hace. Eso es el valor humano que va a tener en el futuro o en el presente incluso y el futuro inmediato, que va a tener el valor de un científico de datos, ¿no? Porque hacer visualizaciones, hacer
digamos, cálculos con los datos que nosotros tenemos, hacer consultas, saber manejar los comandos de estructuración de bases de datos complejas. Eso probablemente ya lo cubran los algoritmos en bastantes pocos años, ¿no? Pero el hacer las preguntas adecuadas no lo van a cubrir todavía los algoritmos porque no tienen la historia evolutiva que nosotros tenemos. Luego traten de vincularse al conocimiento, es decir, no traten de mantenerse como los que solo manejan datos, ¿no? Sino traten de vincular los datos al conocimiento, traten de ilustrarse y estudiar sobre ciencia cognitiva, traten de entender las funciones cognitivas cada vez que hagan un programa, que hagan un código, que hagan un aplicativo, que publiquen un aplicativo o que usen un aplicativo, pregúntense qué función cognitiva estoy yo usando y enamórense de la realidad como el objeto de la ciencia. Es decir, no traten de analizar solamente lo artificial, sino traten de analizar la realidad. Y la realidad es la que más los va a guiar a que puedan tomar las mejores decisiones, ¿no? Entonces, bueno, como resumen, lo que hemos hecho es, hemos explorado las limitaciones de la ciencia de datos, así como su potencial, su enorme aporte a la humanidad. Creo que es ineludible, es indiscutible, pero al mismo tiempo hemos explorado cuáles son las limitaciones de la ciencia de datos. La ciencia de datos no puede ir sola. También hemos tenido de repente hemos explorado el enfoque excesivo en los procesos internos de los datos que no van a llegar a no van a llevarnos a ningún objetivo grande, ¿no? A menos que podamos hacer evolucionar la ciencia de datos y enriquecerla conectándola a la ciencia del conocimiento y a la ciencia cognitiva, y cómo esta perspectiva nos puede abrir a nosotros nuevas oportunidades profesionales donde se desplieguen nuestras capacidades humanas y no seamos nosotros los que nos convirtamos en algoritmos. Y cómo también plantear estrategias más efectivas para el análisis de datos y toma de decisiones cuando conecto estos datos al conocimiento. Entonces, bueno, me ha dado mucho gusto compartir estas ideas con ustedes y quedo disponible para algunas preguntas que puedan hacer. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero José. Definitivamente me quedo con la frase que acaba de decir, ¿no? El tema de científico, porque básicamente siempre en Data Science están saliendo muchas innovaciones, pero en realidad parte del humano, ¿no? Las preguntas que al final que se hace para que en base a eso se generen todo lo que actualmente tenemos, ¿no? Entonces sí me parece un mensaje súper potente. Les pedimos a los asistentes que si tienen consultas sobre la ponencia del ingeniero puedan dejarlas en el chat. Justo ahorita acabo de ingresar una pregunta por acá justo. A ver, dice Ever pregunta, ¿cuál es la curva de aprendizaje para hacer un data science? Yo creo que el aprendizaje lo marca uno mismo, es decir, el ritmo al cual uno pueda transformarse en un data scientist lo marca uno mismo, pero creo que ya les he dado las conexiones clave, ¿no es cierto? Nunca hagan data science sola, es decir, es como hacer matemática pura, ¿no? Incluso los matemáticos lo que hacen es trazarse un objetivo, entonces igual es el data science. El data science es mucho mejor si se conecta a los datos del océano, a los datos de la basura no bien procesada, a los datos de la evolución de un país, a los datos de la educación. O sea, es mucho mejor cuando se conecta el data science a otros rubros y a otras profesiones. Y eso acelera nuestra capacidad de transformación en una carrera de data science. Y lo otro es lo que ya dije, que es la conexión a la búsqueda y curiosidad sobre el conocimiento. Es decir, no basta con los datos para tomar decisiones. Esos datos siempre hay que transformarlos en conocimiento. Es igual que en una fábrica de alimentos, no basta con los insumos, sino que hay que transformarlos en alimentos nutritivos o atractivos, ¿no? Entonces,
eso es lo que hay que hacer con los datos. Perfecto. Ahí están consultando también si vamos a enviar los materiales. La grabación a todos los asistentes se les va a enviar al cierre de la presentación, pero también pueden verlo en nuestro canal de YouTube. Justamente ahí hemos compartido acá nuestro canal para que ustedes puedan ingresar por ahí y puedan ver tanto esta ponencia actual como las ponencias que hemos realizado anteriormente y que las pensamos realizar. A ver, si tienen por otra consulta pueden dejarla en el chat, igual le vamos a responder entre unas 3 preguntas máximo para que el ingeniero José pueda ayudarlos con cualquier duda que pudieran tener. Nos ha quedado, a ver, alguna pregunta por acá para poder ayudarlos a resolverlo. Vamos a ver por acá. Pregunta Daniel, ¿hay una sección dedicada a la neurociencia cognitiva y sus aplicaciones tecnológicas? Sí, acabo de enviar un paper en la mañana donde estoy tratando de, por ejemplo, cuestionar que los modelos de lenguaje solamente se procesan después de que han terminado de entrenarse, y entonces un GPT, por ejemplo, se le hace sus condicionamientos éticos y sus condicionamientos de memoria después de que ha sido entrenado, o se le empieza a informar acerca con un mecanismo que se llama RAG, que es Retrieval Augmented Generation, que es cuando uno le carga documentos con los que puede hacer que el algoritmo responda mucho más precisamente en función a, por ejemplo, a documentación corporativa, ¿no? Entonces, yo lo que estoy proponiendo es introducir, justamente usando, se llama cognición neurosimbólica, que es meter los conceptos básicos de ética durante el entrenamiento, al inicio del entrenamiento, cosa que el entrenamiento puede ser más, mucho más preciso y ya no se necesitaría hacer tanto, tanta arquitectura de workflows posterior, sino que ya tendríamos un algoritmo mucho más consciente del mundo real, ¿no? Entonces, esas cosas hoy en día parece mentira, pero dentro de la inteligencia artificial ya no se habla tanto de tecnología en el sentido de código, sino justamente de neurociencia, de cognición, de ciencia cognitiva, de cognición simbólica. Entonces, sí, definitivamente, Daniel, hay un campo enorme que está creciendo cada día y, bueno, por coincidencia, justamente estoy en pleno envío de un trabajo, ¿no? Sí, esperamos a ver si pa. Andrés pregunta, dentro del mundo de los datos, ¿cuál es la mejor ruta de estudio para complementar las habilidades y control en datos utilizando estrategias de Machine Learning y aprendizaje automático? Sí, el Machine Learning, el aprendizaje automático y la inteligencia artificial ahorita están enormemente accesibles. Entonces, prácticamente cualquiera puede entrar a cualquier plataforma y cargar sus datos digamos, tener modelos predictivos, modelos de clasificación, incluso sin saber código muchas veces. O sea, si ustedes entran a los videos de YouTube disponibles, van a poder aprender cómo hacerlo sin código, con algún pago de repente, aunque la mayoría de herramientas ya prácticamente están gratuitas. Entonces, ustedes dirán, pero entonces, ¿para qué sirve una maestría de ciencia de datos si todo está disponible? Es que nuevamente lo que no se sabe es en qué momento vas a hacer o qué modelo vas a usar. Por ejemplo, si tú usas Machine Learning, vas a usar regresión lineal o regresión logística, depende de tu comprensión del proceso. Y para eso el científico de datos tiene que saber dialogar con el dueño del proceso, con los dueños del proceso. Entonces no puedes quedarte o sea, las herramientas están disponibles. Ya no necesitas tú desarrollar el algoritmo de regresión logística.
¿no? Tampoco necesitas desarrollar el algoritmo de una red neuronal convolucional, porque eso lo pides al GPT o al Gemini y te da el código y el código funciona. ¿Qué es lo que hay que aprender? ¿Cómo saber qué arquitectura usar para que sea compatible con la realidad? Y eso es, digamos, lo que el científico de datos va a tener que aprender. Ya, esperemos a ver si lo tuve. Acá Héctor pregunta, ¿qué se podría hacer para la preparación y análisis de los datos cuando el volumen de datos supera la capacidad computacional instalada? Ya, hay muchas opciones ahora que son bastante económicas de utilizar nube, por ejemplo, tanto para, digamos, los procesadores. Yo antes, por ejemplo, no sé, una unidad de tarjeta gráfica me costaba más o menos $1,200 en época de pandemia. No la compré y descubrí que había opciones de alquiler de procesadores GPU en la red, y entonces uno paga $2 la hora y tiene el mejor procesador GPU disponible en el mundo, ¿no? O pagas, si quieres el mejor, ya pagas $6 la hora, pero no está fuera del alcance, ¿no? Entonces, digamos, tanto para la capacidad digamos, de almacenar información, para eso hay diferentes nubes que pueden venderte almacenamiento por tiempos limitados, y obviamente ahí vi de reojo que están preguntando acerca del Colab o del Jupyter, y todas esas, digamos, uno puede alquilar servidores que ya tengan Jupyter y uno lleva su código ahí directamente y ya tienen el GPU instalado, o también Colab puede alquilarte. Hace 3 años, hace 4 años estaba todavía bloqueado para Latinoamérica, y ahora ya prácticamente todos los países de América Latina tienen acceso a alquiler de GPUs, por ejemplo, ¿no? Entonces, hoy día ya, digamos, la gran mayoría de alternativas tanto de procesamiento como de almacenamiento de datos están bastante disponibles. Entonces ya no se necesita comprar infraestructura para poder implementar algoritmos. Perfecto, igual Edwin, esperemos haber resolvido tu duda. Jesse hace como un comentario y luego una pregunta. Dice, un error en mi punto de vista es creer que el data science lo soluciona todo, pero depende en gran medida de la ingeniería de datos. ¿Considera que se deben correlacionar estas y otras áreas? Sí, bueno, es exactamente lo que les he dicho, ¿no? Y no, digamos, ingeniería de datos sería un nivel, ahí está la arquitectura de datos, está las estrategias de gestión de datos, pero nuevamente esas son herramientas de los años 2000, 2010. Hoy día hay que apostar a las herramientas de gestión del conocimiento, es decir, la representación del conocimiento, la neurociencia, las funciones cognitivas de los algoritmos, las bases de conocimiento corporativo. Es decir, una empresa, por ejemplo, ya no puede sobrevivir hoy en día, esa es mi opinión, pero algunos no me creen, pero yo les digo, ya una empresa no puede sobrevivir si no tiene una base de conocimiento. Y me dicen, no, pero sí tenemos los documentos almacenados. No, eso no es una base de conocimiento. La base de conocimiento permite el acceso al conocimiento. Es decir, ya no el acceso a los datos, que eso es una cosa que es importante y crítica, ¿no? Pero una cosa es acceder a los datos, que eso es SQL y todos los servidores, digamos, de acceso, y otra cosa es acceder al conocimiento, ¿no? Entonces, un estudio legal podría tener una herramienta de búsqueda de todos sus expedientes legales, pero podría no tener un integrador de qué es lo que sabe el estudio acerca de los contratos. Entonces yo tendría que tener una herramienta de consulta donde diga qué es lo que sabemos acerca de los contratos agrícolas. Y esta base de conocimiento tiene que permitirme ese acceso con todas las seguridades que debe existir, pero el profesional adecuado debería tener acceso
a esa base de conocimiento, ¿no? Creo que eso todavía no se entiende y eso es lo que me parece que sería uno de los roles principales del científico de datos de la próxima década, ¿no? Justamente hablando de científico de datos, acá Rolando pregunta, doctor, ¿puede ampliar cuando se refiere a ser científico antes de todo? ¿Cuál es el comportamiento científico en los proyectos? Claro, ustedes han visto estas películas donde uno ve los científicos que analizan las bacterias y, digamos, tienen curiosidad por saber cuáles son los comportamientos y le meten colorantes y luego hacen experimentos con esas bacterias y luego descubren que este es el remedio que puede aislar estas bacterias y evitar que hagan daño, o al revés, ¿no? Estas son las bacterias que pueden eliminar las manchas de petróleo en el océano, ¿no? Entonces, igualito, ustedes tienen que poner en el microscopio, que sería el Python o el Colab o el Jupyter que ustedes tienen, y ese es su microscopio. Y dentro del microscopio ustedes empiezan a analizar. Entonces, no se trata solamente de saber hacer la gráfica SQL con el comando join y query en 2 capas y 3 capas, ¿no? Sino, ¿para qué lo estoy haciendo? O sea, ¿qué curiosidad me lleva a poder explorar esa base de datos que me han pasado de comercio internacional y que tengo que darle la vuelta y mirarla desde varios ángulos hasta descubrir cuál es su patrón, cuál es el estilo de comercio en tal país, en tal otro país? Y entonces ahí voy a buscar diálogos con otros especialistas de otras carreras y voy a poder ser científico, ¿no? A eso me refería con primero ser científico antes que ser científico de datos. Rolando, esperamos ahí a ver resultados. Iba a hacer una última pregunta, pero bueno, terminemos con la penúltima pregunta y luego vamos a cerrar con Daniel. José pregunta, ¿qué roadmap recomienda para alguien que recién empieza para ser científico de datos? Creo que lo más importante es hacer experimentos. Es decir, lo primero que tienes que hacer es perderle el miedo a poder dialogar con algoritmos, y eso es entrar a tu Colab y cargar tus bases de datos de juguete y decir, bueno, estos son los comandos principales que sí responden hasta cierto punto a las preguntas que yo tenía, a las preguntas iniciales, ¿no? Entonces, yo diría que el primer paso es la experiencia. Es decir, no tengan miedo a fallar, no tengan miedo a hacer las cosas, equivocarse, porque, digamos, el Colab lo aguanta todo y finalmente puedo borrarlo y volver a empezar. Entonces, sobre todo si yo hago la copia de mis datos, ¿no? O sea, nunca hagan experimentos peligrosos con la copia original de los datos, ¿no? Pero si yo tengo mi copia, entonces tengo que aprender a jugar con datos, tengo que disfrutar la experiencia de manipular los datos, ¿no? Cuando ya he pasado el punto de el paso de la experiencia, ahí creo que tiene que entrar el diálogo con la realidad. Es decir, estos datos, ¿qué me dicen de la realidad? Yo estoy mirando mi Colab, estoy mirando las gráficas que salen de mis datos y no tengo que decir, estoy jugando un videojuego, ¿no? Sino que este videojuego representa algo de la realidad. Y entonces puede representar personas que se pueden salvar gracias a que yo descubro algún patrón de una enfermedad. Esto tiene, digamos, negocios que se pueden salvar de la bancarrota porque yo descubro un nicho de mercado. Entonces, tengo que esos serían los 2 pasos primarios, ¿no? O sea, tener la experiencia, primero, divertirse, y luego vincularlo a la red. No se preocupen mucho, porque ahí veo también algunas preguntas, no se preocupen mucho de las herramientas. Hay muchas herramientas que hace 10 años eran las que supuestamente todos deberíamos estudiar y ya se perdieron. Hadoop se perdió. SQL, digamos, probablemente se fusione algún momento con Pandas y hagan un super manejador de base de datos automático y ya solamente yo tenga que hacer preguntas. Entonces, no se obsesionen
nuevamente con las herramientas o los nombres de las herramientas. Estúdienlos y aplíquenlos porque está bien, todo el Power BI, el Pandas, el SQL son positivos porque son las herramientas que tenemos hoy. Pero en 2 o 3 años solamente vamos a tener que hacer preguntas a un asistente y el asistente es el que va a hacer ese trabajo, digamos, de máquina, ¿no? Y nosotros vamos a tener que formular las preguntas profundas. Entonces, no se preocupen, no se obsesionen con las herramientas específicas, porque esas van a cambiar pronto. Obsesiónense con el sentido que tiene la aplicación de las herramientas. Perfecto. Pero como comentario, además, Daniel menciona desarrollar métodos científicos. Creo que era referente a una pregunta anterior. Creo que en general ya he visto bastante interacción en el chat. Hay bastante interés y creo que bastante conocimiento. Creo que varios de los asistentes ya se encuentran en el mundo, en el rubro de Data Science y tienen por eso el conocimiento y han estado ahí súper atentos al chat con las preguntas de varios de los asistentes. Solo última pregunta, creo, de Hugo. ¿Y se recomienda tener una sólida base en estadística? Sí, siempre ayuda a tener, digamos, formación matemática, formación estadística, no tanto por, digamos, saber fórmulas, sino por saber intuiciones. Por ejemplo, ¿tengo o no la intuición del promedio? Sé la diferencia que hay entre moda y promedio, ¿no? ¿Por qué es que hay una campana de Gauss, ¿no? ¿Es porque alguien lo dijo o porque es la manera natural en que se aglomeran los datos, ¿no? O sea, todas esas preguntas que nuevamente no se obsesionen con las fórmulas estadísticas, pero sí traten de leer y ver videos y aprender mucho acerca de las intuiciones estadísticas, la teoría de Bayes, digamos, la estadística combinatoria, la estadística multivariable. Todo eso ayuda mucho. Esas intuiciones, el álgebra lineal, por ejemplo, ayuda mucho. No tanto las fórmulas, porque eso lo puede hacer la máquina, pero las intuiciones, ¿qué es una multiplicación matricial? No la fórmula, sino el concepto. Todo eso ayuda a desentrampar por qué un algoritmo se comporta de una manera u otra. Sí. Perfecto. Esperamos en realidad los asistentes poder ayudarlos, que el ingeniero los haya podido ayudar con las dudas que tenían. De mi parte, ingeniero, agradecerle por la ponencia. En realidad ha estado súper interesante y se ha visto el interés también del público. Así que le quiero agradecer por esa ponencia súper buena. Ahora le vamos a darle paso, le doy el espacio para que también pueda despedirse de la audiencia. Bueno, agradecerles mucho, las preguntas han estado súper buenas y les deseo lo mejor y traten de pegarse a la realidad y a la ciencia cognitiva. Muchas gracias. Gracias, doctor José Machicao. Ahorita, como les había comentado, va a haber un espacio donde le vamos a poder brindar la información sobre nuestra maestría en Data Science. Nosotros actualmente en Data Science tenemos en realidad 2 programas, uno como diploma, pero justo ahí veía, hay personas que como que quieren especializarse u otros que todavía quieren como que una actualización. Contamos con un diplomado en Data Science e Inteligencia Artificial que luego les da la probabilidad de poder complementarla con la maestría y poder realizarla en menor tiempo, porque al ser de la misma universidad tienen esas posibilidades. Así que para que puedan resolver todas las dudas sobre nuestra maestría, las mallas curriculares y todo lo relacionado a nosotros como propuesta de valor, como les había, no sé si realmente los asistentes nos conocen como universidad, pero nosotros somos una universidad estadounidense cuya propuesta de valor es que puedan tener ese título estadounidense con validez en sus países de origen, pero que puedan tener estos estudios de calidad con 100% clases en español y virtuales. Así que le voy a dar el pase a nuestra especialista Stephanie para que pueda brindarles toda la información a detalle sobre la maestría y los beneficios que como universidad les brindamos. Stephanie, muy buenas noches y te doy el pase para que puedas dar la información.
Muy buenas tardes con todos. Bien, mi nombre es Stephanie, yo soy su especialista de admisión, quien les va a asesorar, darle ese acompañamiento que ustedes necesitan hasta su primer día de clases. Conmigo van a poder absolver todas las dudas, todas las consultas que ustedes tienen para que puedan iniciar su proceso de inscripción con nosotros, ¿sí? Entonces, quiero comentarles un poquito de quiénes somos para que ustedes puedan conocer la universidad. Bien, nosotros somos Continental Florida University y somos parte de la Corporación Educativa Internacional Continental. Estamos establecidos en Miami, estamos en Florida, en los Estados Unidos, y desde allí les brindamos nuestras carreras, nuestros diplomados y nuestras maestrías. Bien, contamos con el licenciamiento por la Florida Commission for Independent Education. Tenemos el licenciamiento con el número 10318, que nos indica que nuestra maestría es oficial en todo Estados Unidos. Y también estamos certificados por la QS Star Rating System con el máximo puntaje de 5 estrellas en aprendizaje en línea, ya que nuestra modalidad es 100% virtual. Bien, nuestros logros para que puedan conocer: más de 500 estudiantes matriculados con nosotros, tenemos 9 programas académicos, tanto pregrado y posgrado, y ahora que van a conocer un poquito más de diplomados. Bien, más de 900 estudiantes satisfechos, alianzas estratégicas que le van a permitir a ustedes vivir lo que es la internacionalización, los que no se encuentran ahora en Estados Unidos. Bien, y sobre todo presencia en 7 mercados de distintos países. Bien, ahora quiero comentarles nuestros programas para que ustedes puedan saber bien qué programas contamos. Tenemos carreras de pregrado que son de 4 años para que puedan terminar con un bachelor degree. Tenemos posgrado que son maestrías de 12 a 18 meses, bien, que están viendo ahí en la pantalla, y contamos con diplomados. Bien. Hoy hemos tocado Data Science. Los invito a que, si ustedes desean conocer más acerca de Data Science, puedan inscribirse en nuestras carreras de 4 años de Data Science para que puedan terminar con un Bachelor Degree. En lo que son maestrías, pueden inscribirse en la maestría de Data Science para que puedan terminar con un Master of Data Science, que es maestro en ciencia de datos, y nuestro diplomado, ¿no?, de inteligencia artificial y ciencia de datos, que dura 6 meses. Bien. Ahora, comentarles nuestra propuesta educativa. Bien, la universidad les entrega su título estadounidense, bien, que tiene alcance internacional y es reconocible en diferentes países. Bien, nuestra metodología, que es bastante flexible, se adapta a los horarios, es 100% virtual y es en español. Bien, entonces, si ustedes actualmente vienen trabajando, les conviene llevar una maestría que sea virtual, ¿no? Por eso nosotros nos acomodamos a sus horarios. Ustedes van a estar conectados en un aula virtual, en una plataforma de estudio, donde estará abierto las 24 horas del día, los 7 días a la semana, para que ustedes puedan ingresar a la plataforma en el momento que ustedes tengan disponibilidad y poder ver todo lo que se ha ido avanzando. Vamos a tener clases en vivo y en directo también a tiempo real. Bien, de lunes a viernes se irá subiendo sus clases dentro de su aula virtual y nos vamos a conectar en vivo y en directo 2 veces a la semana. El 80% de nuestras clases es asíncrono y el 20% es en vivo y en directo a tiempo real con su docente. También tenemos el acompañamiento permanente con el área académica y experiencia. Van a poder contar con nuestro grupo de académicos advisor, personas que basarán con ustedes en todo su proceso, tanto de su carrera, diplomados o maestría. Bien, cualquier consulta lo harán con su académico advisor. Bien, les va a hacer el acompañamiento desde el inicio de su carrera o maestría hasta el final. Bien, terminamos con un Custom Project, que es un proyecto final, que es como un curso de todo lo que hemos avanzado, y estamos terminando aquí titulándonos a través de un Custom Project, que es un proyecto final de investigación y aplicación de conocimientos. También van a poder tener tutorías personalizadas, así como ahora que en este momento tienen un poquito de tiempo para que puedan conectarse, también lo van a poder hacer con su docente. Siempre surge por allí una duda, alguna consulta que desees, tienes esa interrogante y deseas comunicarte con tu docente, lo vas a poder hacer gracias a nuestras tutorías personalizadas, que son sin costo. Bien, puedes programar tu tutoría junto a tu docente y de esta manera comunicarte a tiempo real a través de Zoom o a través de Meet. Bien, entonces, ¿qué beneficios nos brinda la universidad si yo elijo poder inscribirme? Certificaciones internacionales.
Hoy en día, ustedes saben que el mercado laboral está bastante competitivo. Nuestros profesionales tienen que contar con todas esas habilidades para que puedan tener certificaciones internacionales. Por ello, nosotros les entregamos certificaciones internacionales para que puedan mejorar su hoja de vida y de esta manera puedan ir postulando a las diferentes empresas que nosotros tenemos convenio, que más adelante les voy a estar indicando acerca de la empleabilidad. Bien, ¿qué certificaciones vamos a tener? Por decir, si ustedes eligen la carrera de ciencia de datos, van a tener 2 certificados. Uno en programación de datos y otro en aprendizaje automático. Y si eligen la maestría de ciencia de datos, van a tener 2 certificados internacionales. Uno en ciencia y análisis de datos y otro en inteligencia de datos y aplicaciones avanzadas. Es bueno que todo lo que nosotros vamos estudiando, los cursos que vamos a ir avanzando en nuestra malla curricular, nos pueda arrojar un certificado, que todo lo que estudiemos se plasme en un certificado y esto pueda realzar nuestra hoja de vida y de esta manera podemos ser profesionales competitivos en el mercado laboral. Bien, ahora aquí les muestro una certificación que nosotros también tenemos. Les comento que nosotros que estamos en Estados Unidos tenemos una alianza con la Universidad de Harvard Business Public Education, de esta prestigiosa institución de Harvard, que es una de las top en Estados Unidos. Gracias a esta alianza, todos los alumnos van a llevar cursos con Harvard que les puedan permitir tener un certificado a modo de insignia, que lo pueden publicar en sus redes sociales, en LinkedIn y de esta manera ser un profesional destacado, ¿no? Cotizado de esta prestigiosa institución de Harvard. También vamos a tener experiencias internacionales que nos permita a nosotros poder vivir lo que es la internacionalización. Nosotros en Estados Unidos les comento que tenemos una alianza con otra universidad que se llama FIU, que es Florida International University. Gracias a esta alianza, nosotros tenemos una masterclass de 4 días para que el alumno pueda estar en Miami de manera presencial y pueda conocer los métodos de creación de contenidos digitales y las aplicaciones de las últimas tecnologías. Llevar lo que es un taller de inteligencia artificial, un taller de innovación, van a poder visitar empresas y mejorar lo que es su red de contactos de manera internacional. Y cuando termine esta masterclass presencial en Miami, van a poder obtener un certificado de especialización, que sería de High Touch Entrepreneur and Digital Communication, que es certificado de emprendimiento de alta tecnología y comunicaciones digitales. Bien, ahora, comentarles también que tenemos nosotros encuentros regionales. Bien, y aquí les envío una fotito de todos los alumnos que han participado en la experiencia internacional que hemos tenido en Estados Unidos. El año pasado los alumnos ya han viajado. Bien, a este año también vamos a tener otro viaje y todos los años lo tenemos. Bien, así para que ustedes puedan animarse también para que puedan tener certificados internacionales. Bien, también tenemos con España otro certificado internacional con ISTI, que es la Escuela de Negocios Digitales, que también les permite poder tener un seminario y de esta manera poder tener un certificado internacional en Madrid, España. Aquí también estamos viendo el encuentro que hemos tenido hace poquito con todos los egresados, bien, y los docentes, y es que nosotros tenemos encuentros regionales. No solamente cuando tú termines tu carrera o cuando termines tu maestría queda allí, sino que también vas a poder tener encuentros regionales, encontrarte con tus compañeros egresados, con tus docentes, compartir experiencias y conocimientos. Es muy importante para poder tener este networking. Bien. Lo bueno de poder llevar una maestría con nosotros es que vas a poder compartir experiencias, conocimientos con distintos profesionales de distintas partes del mundo. Bien, esto te permite, ¿no?, compartir experiencias, conocimientos que quizás pueden destacar en ideas en proyectos futuros. Bien, ahora, las herramientas de empleabilidad. Es muy importante que cuando ustedes elijan poder llevar una carrera, ya sea una maestría o un diplomado, saber si la universidad les brinda una bolsa de trabajo.
Nuestras herramientas de empleabilidad nos brindan un convenio con Work and Travel. También una herramienta desarrollada de inteligencia artificial que se llama Doctor CV. Ustedes cuando ya sean alumnos van a poder saber un poquito más de ello. Dentro de su aula virtual van a tener una opción del Doctor CV donde su currículum, su hoja de vida se subirá a su aula virtual y por inteligencia artificial se irá afinando con todas las habilidades y todos los beneficios que han podido escuchar, tanto los certificados, las experiencias internacionales que van a tener, la insignia de Harvard, para que puedan estar listos, prestos a que puedan ir postulando ya siendo alumnos nuestros. Bien, la bolsa de trabajo que nosotros tenemos es tanto para Universia, que trabaja con diferentes empresas, y la otra bolsa de trabajo Simplicity, que trabaja directamente con Estados Unidos. Entonces, yo los invito a que si tienen consultas, dudas, pueden escribir en este momento en el chat. Voy a también colocar mi teléfono para que puedan comunicarse conmigo, porque hoy para todos los asistentes que han estado bien el día de hoy con nosotros tenemos una beca especial. Así que en este momento voy dejando mi teléfono aquí en el chat para que puedan comunicarse conmigo y los espero, ¿no? Y los invito a que ya puedan tomar la decisión de poder inscribirse con nosotros. Gracias. Gracias, Stephanie. Definitivamente mientras estaba la exposición había varias preguntas, así que te voy a ir leyendo alguna de ellas. Franklin pregunta, ¿está pensado ya sea diplomado o maestría desde lo básico o hay un requisito de experiencia? Entendería que quieres saber para llevar la maestría o el diplomado, los requisitos para poder llevarlos. Muy bien. Los requisitos, bien, para que puedas llevar una maestría tienes que contar con título universitario y el día de hoy estamos aceptando con bachiller. Bien, para que puedas llevar un diplomado, bien, tienes que, por decir, si quieres estudiar lo que es inteligencia y análisis de datos, tienes que tener una noción en lo que es data. También contamos con el diplomado de branding. No es necesario para los diplomados contar con título. Y tal cual, sí. Actualmente, por ejemplo, estás en una carrera de pregrado, en los últimos ciclos, podrías llevar el diplomado sin problemas. En la maestría sí se requiere que tengas, como mencionaba Stephanie, el bachiller. Creo que la otra pregunta es similar, pero respondemos ahí. Alfonso pregunta, ¿cuál otra diferencia tiene el diplomado con la maestría en Data Science, además de la duración? Muy bien. Una maestría, bien, te dura de 12 a 18 meses. Bueno, en este caso de ciencia de datos son 14 meses. Bien, vas a terminar con un título internacional, una maestría oficial. Bien, en lo que son diplomados son certificados, diplomas de 6 meses, certificaciones que claro te van a poder valer, bien, pero dura menos tiempo y son certificados. Es diploma internacional de inteligencia artificial y ciencia de datos. Bien, una cosa es el título oficial de una maestría y otro es un diplomado. Igual, bien, los que vienen estudiando los diplomados con nosotros también en algún momento van a poder convalidar para que puedan llevar una maestría. Tal cual, justo lo que mencionabas, la convalidación es al 100%, ya que si llevas, por ejemplo, en principio el diplomado porque quieres actualizarte, como es más específico, en realidad también es el tema del diplomado porque te tratan módulos con temas específicos y la maestría sí abarca mucho más temas. Terminando el diplomado puedes convalidar con nuestra maestría y podrías también acabarlo en menor tiempo. Santiago pregunta si tenemos algún título o posgrado de Data Analytics. Un título de posgrado de Data Analytics. No contamos con un título con ese nombre, con esa mención. Sí, básicamente es Data Science, específicamente por el momento, pero habría probabilidades de que en realidad las certificaciones o los módulos sí cuentan con Data Analytics, ¿no? Entonces, si tú quieres especializarte, que en realidad entendería un poco lo que buscas, podrías incluso considerarlo, porque sí se enseña dentro de tanto el diplomado o de la maestría Data Analytics, ¿no? Claro, Data Analytics está dentro de la malla curricular, como tú le indicas, Raquel. Bien, pero si ustedes desean tener de manera global, cuando ustedes llevan una maestría, indica si la maestría es Master Data Science, que es maestro en ciencia de datos, que ya incluye dentro Data Analytics y muchos cursos que van a estar viendo con nosotros. Es mejor que lleven la maestría por completo. Si bien es cierto, sé muy bien que hay diferentes cursos que se brindan en el mercado, bien, pero es muy importante que si ustedes tienen la opción de poder llevar una maestría completa, llévenlo.
Tal cual, es mucho más completo que solamente tener un certificado de Data Analytics. El Data Science en realidad es mucho más reconocido. Alfonso pregunta si es necesario tener visa estudiante para terminar los estudios de posgrado con la universidad. De ahí te dejo responder ahí. Muy bien, Alfonso. Te comento, toda la maestría lo vas a llevar 100% virtual y en español. No es necesario en realidad que tú cuentes con visa porque lo puedes llevar desde donde te encuentres. Ahora, sí es muy importante si tú deseas tener estos encuentros presenciales, los que comenté, para que puedas viajar a los Estados Unidos. Si tú deseas llevar estos encuentros presenciales en Estados Unidos, no es obligatorio, pero es muy recomendable porque te va a poder ayudar a tener un certificado de especialización. Aquí sí tienes que tener visa para poder viajar. Los alumnos que no cuentan con visa y se inscriben en esta masterclass de 4 días para que puedan viajar a los Estados Unidos, la universidad les va a entregar lo que es una carta. Bien, si bien es cierto, cuando uno va a la embajada a tramitar lo que es su visa, les dan una cita. Como ustedes ya van a ser alumnos y ya están inscritos en las masterclass, levantan la mano para que se les pueda entregar una carta de invitación que se les entrega a todos los alumnos que van a llevar esta masterclass en Estados Unidos. En esta carta de invitación, la bienvenida es que ustedes van a llevar una masterclass. Entonces es mucho más rápido, bien que se les pueda entregar lo que es su visa turista. Así es. Muy bien, entonces seguimos continuando con las preguntas. Hay 2 preguntas sobre el tema de precios, tanto en diplomado y la maestría. Muy bien, nosotros en este momento en la maestría de ciencia de datos, bien, nuestro precio es de $6,840, que es el total de la maestría. Pero comentarles que a ellos se le va a aplicar lo que es una beca el día de hoy para todos los que están dentro, justamente en este momento de la charla, van a tener lo que es un beneficio, una beca especial si llevan la maestría con nosotros. Igual, si puedes ahondar sobre los costos mensuales también para que puedan tener esa información. Claro que sí. A ver, aquí les comento para que puedan saber un poquito más de los precios. Bien, por decir, los precios en dólares, a ver, permítame un momento. Muy bien, vienen más o menos, es un aproximado de $300 mensual. Y lo indico aproximado, ¿por qué? Porque todos los que se van a estar, y ahora veo que sí ya me están escribiendo por WhatsApp, los que se van a contactar conmigo al link del WhatsApp van a poder tener un descuento. Bien, y en lo que es diplomados de inteligencia artificial y ciencia de datos, bien, los valores son, a ver, permítame un momento para poder indicarles los valores. El valor es de $2,340 en un diplomado de 6 meses. Comentarles también que para todos los que me están escribiendo van a tener un gran descuento, tanto para maestrías y diplomados. Perfecto. Acá Claire tiene una pregunta específica. Dice que tiene un título de 3er nivel en psicología organizacional y actualmente está trabajando como analista de datos. Él puede hacer la maestría en Data Science. Sí, si tú vienes trabajando en Data, bien, entonces comunícate conmigo. ¿Por qué? Porque vamos a abrir la malla curricular y en la maestría de Data Science el primer curso es técnicas de programación. Bien, este curso de técnicas de programación es para que puedas actualizarte, poder nivelarte antes de poder iniciar la maestría con nosotros. A veces, normalmente cuando uno quiere postular a otra universidad, no te ayudan. Simplemente directo van a poder llevar los cursos en Data. Pero si en caso tú ya tienes la noción y deseas llevar la maestría, comunícate conmigo para poder abrir la malla curricular y juntos poder enseñarte este curso de técnicas de programación para que puedas nivelarte y de esa manera tranquilamente puedas llevar la maestría con nosotros. Así es. Perfecto. Jessica pregunta si los encuentros presenciales para las masterclass tienen costo. Bueno, tanto las rutas como los encuentros regionales, ¿no? Muy bien, nuestros encuentros, el encuentro presencial en los Estados Unidos, claro, tiene un costo adicional, pero en este momento tenemos una beca, bien, que te va a poder permitir tener tus certificados internacionales, tener la insignia de Harvard,
Bien, y tu maestría con una beca, todo englobado en una beca. Solamente lo único adicional sería el tema del viaje a Estados Unidos. Pero si el día de hoy también te comunicas conmigo, Raquel, es que el día de hoy estamos en cierre, también tenemos otra beca para ti, para que puedas también pagar dentro de tu mensualidad el viaje a Estados Unidos. Acá también hay dos preguntas sobre el tema de porcentajes y becas. Igual mencionarles que tenemos un programa de becas, pero ahí te doy el espacio, Stephanie, para que puedas responder. Sí, nosotros, todos los que están comunicándose conmigo en este momento, uno por uno les voy a estar indicando las becas que nosotros tenemos. Vamos a poder asesorarlos, los que van para diplomados, los que van para lo que es la maestría oficial de Data Science. Bien, cada uno tiene una beca distinta. Bien, para ello mismo me voy a comunicar con cada uno de ustedes, bien, para ver su requerimiento y conforme a ello poder entregarles la beca. Perfecto. No, ahí nuevamente Stephanie ha dejado sus datos para que puedan comunicarse directamente con ella. Igual si desean también pueden dejar sus datos por el chat para que podamos también ayudarlos. De mi parte quiero agradecerles, Stephanie, agradecerte por la presentación. Y ella está esperando tal cual, ahorita va a empezar a responder a todas las preguntas al chat. Igual pueden seguir escribiendo por acá. De mi parte quiero agradecerles por estar con nosotros este momento y que hayan podido tener como que un conocimiento adicional con estas japonesas que han estado súper interesantes. Y como les digo, es casi nada, es un granito de todo lo que se va a realizar en la maestría o en el diplomado. O sea, tal cual como mencionaba Stephanie, nosotros contamos con el ranking QS que nos da esa capacidad de indicar que si mostramos o brindamos educación de calidad, ¿no? Así que espero en realidad poder verlos en aulas y que puedan darse esa oportunidad. Ya ahorita iniciamos el 5 de mayo la maestría y poder verlo en aulas y que puedan empezar este crecimiento profesional. Entonces, muy buenas noches. Les voy a dejar el video que justamente vi en el chat que no se había escuchado, para que puedan ver ahí los encuentros regionales que hemos tenido, la ruta internacional que fue en FIU y algunos testimonios. Así que de nuestra parte, muy, muy buenas noches. Y ahí Stephanie va a estar respondiendo a cualquier duda o consulta específica que puedan tener sobre tanto el diplomado o la maestría. Así que muy buenas noches con todos.